El mero mero de derechos humanos asegura que las labores policíacas en las que están actualmente las Fuerzas Armadas no pueden ser permanentes, pues el Estado mexicano no debe renunciar a las políticas públicas en materia de seguridad, ya que corresponde al ámbito civil esa labor. Lo dijo aquí Tomás Mojarro y lo sustentamos nosotros. El ejército tiene su propia misión. Sin embargo, pues ya de manera acelerada, posiblemente termina en enero la iniciativa de ley para que se encuadre perfectamente el ejército en esas labores que van a seguir y que muchos temen que se va a militarizar el país. Ese es el riesgo. Sí. Yo sostengo que es imposible, que no debe dársele una labor para la que no está preparada ni el ejército ni la armada. Yo ayer oía una idea interesante. José Antonio Crespo decía, ¿por qué no en lugar de regresar el ejército a los cuarteles, a qué lo van a regresar a los cuarteles? No hay guerras, el ejército en los cuarteles ya no se usa. Eso es del pasado, cuando vivíamos pensando en las amenazas de invasiones y cosas. Si el ejército ya está afuera, ¿por qué no lo transforman en una policía? Ya lo tienen afuera, ya tiene la mitad del entrenamiento. Vamos a ocuparlo, vamos a darle lugares legales para que tome el lugar de la policía. A mí no me parece tan mala la idea, sobre todo pensando con una guardia civil basada en la estructura del ejército, que tiene disciplina, que tiene orden. Hay intríngulis, como todo, pero de eso a regresarlo, me parece que es más visible este panorama que volverlo a meter. Pero habría que reestructurar todo. Prácticamente. Y además, todo. ¿cuál es la situación de la policía actualmente? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué preservaría al ejército ya en las labores cotidianas de policía? ¿Qué lo preservaría de ser una policía más como está la actual? De totalmente permeada por el narco, corrupta en tantos sentidos y en tantos sentidos inútil. Si la policía ahora no está haciendo lo que debe ser y haciendo lo que debe hacer, el ejército en algunos años podría ser una segunda versión de esta misma policía. Y fíjate, ayer escuchaba varios aspectos. Una, el ejército es el último elemento que se debe de utilizar en un caso crítico de un país. En la situación que estamos viviendo ahorita, parece ser el único recurso que se está utilizando para combatir, con efectividad a lo que es el crimen organizado. Pero también hay que ver otra cosa. El ejército, en estos momentos, en las condiciones en que está trabajando, no funciona. No puede ser un elemento efectivo. ¿Por qué? Precisamente porque ellos llevan otras reglas para hacer sus tareas. Reglas que no son aplicables. ¿Por qué? Porque se lo comen a él mismo. Porque llegan a realizar una tarea y son juzgados. Son juzgados como asesinos, son juzgados como personas que transgreden lo que son los derechos humanos. Entonces, si no se cambian las condiciones para que funcione, aunque esté él y aunque sea la única fuerza que tengamos confiable, entre comillas, no va a tener efectos positivos. Parece que es querer convertir la televisión de la casa en calentador. Sí, algo que no es. O la máquina de coser, meterla en la cocina. Y otros extremistas dicen que ahora que se regule la actuación del ejército, ya se va a permitir todo lo que usted está diciendo, Liliana, se va a permitir, se va a hacer legal toda esta serie de desafueros. El problema es difícil. Imposible. Sí. Tal como lo están viendo, imposible. Sobre todo
El general Milfuegos, dijeron, porque les queda corto el 100. El general protestó, Buenos días. lo que pareció hasta un desacato o una situación de insubordinación, lo que es gravísimo. Exactamente, porque en donde quiera, y aquí también, el presidente del país, el máximo jefe, es ejército en ese sentido, y el axioma es: el superior manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. Así que, en este caso, el general de 5 estrellas manda, y si se equivoca, vuelve a mandar, y no hay quien, se supone, según la milicia, no hay quien le replique. Pero en México pasa una cosa curiosa. Existe la Secretaría de la Defensa, que en teoría pues es un organismo burocrático como todos los demás, como todas las demás secretarías, pero también coexiste con él el Ejército Mexicano, que tiene su propia estructura independiente de los cambios sexenales, una jerarquía que se rige por el mérito, por el avance, por la veteranía, y que estará ahí después de que se vaya el presidente. Por eso tiene una existencia propia y por eso se puede dar esa libertad el secretario de la Defensa de disentir de esa manera de la política del gobierno civil. No. Son 4 contra 5 estrellas. Sí. En este momento son 5 estrellas y son 4 estrellas. Y es militar. Es un militar que llegó a general, que se sabe toda la estructura y la disciplina. ¿Qué lo lleva a quejarse en público? Porque además es un tipo que toca y le dice: general, vengo a hablar con usted, con el máximo general. Y le podría haber quejado, le podría haber expresado su queja: mi general, estamos sufriendo mucho, muévanos, sáquenos o cámbienos. Eso quiere decir que no le hacían caso, que está desesperado, que ya no sabe a quién pedirle ayuda. Y se brincó las trancas un general. A mí sí no me parece poca cosa la situación que está viviendo el general en una guerra donde no solo ya habíamos dicho que es la última barrera y la única, sino que no tiene cabeza. ¿Cuál es la guerra? ¿Cuál es el objetivo de esa guerra? Cuando a Fox le dijo el secretario de Defensa: no es posible que vayamos a Oaxaca y que nos enfrentemos a la APO, hubo una discreción absoluta. Trascendió a los medios, pero con una discreción que hasta se rumoró que había dicho el general secretario de la Defensa: si usted ordena esto, haga favor de aceptar mi renuncia, pero con mucha discreción. Y ahora Cienfuegos, ahora se avienta directamente. Había una carta de renuncia porque exigía la militarización de este país, que las órdenes se le dieran por escrito para que existiera la constancia. Claro. Sí. De responsabilidad. Y eso es una costumbre. Tiene usted que fusilar, le dice a un inferior: tiene que fusilar a este. Lo fusilo, pero hágame favor de darme esa constancia, si no quedo desprotegido. Esto fue lo que ocurrió cuando Fox, y ahora a mí sí me parece levemente escandaloso el reclamo de Salvador Cienfuegos, general de 4 estrellas. Hubo 2 órdenes durante la Segunda Guerra Mundial que casi se desobedecen. Que le ayuda. Una Que le ayuda. y otra se desobedeció. Cuando Patton tenía en sus manos el triunfo absoluto, tuvieron que pararlo. No, ¿qué hace este señor, pues? Y encontraron un detalle, y en ese detalle se basaron para detener su triunfo total. El otro fue cuando al encargado le preguntó la jefatura superior: ¿arde París? El von Schottlitz
se negó a aceptarlo. Y no le pasó nada, finalmente. No le pasó Él regresa nada. a Alemania y bueno, pues hasta lo felicitan sus compañeros generales. Recuerda que en aquella época fue el complot de los militares para matar a Hitler y acabar con la guerra. Ya estaban hartos y sabían que iban a perder y que iba a ser destruida Alemania. Entonces les fracasa ese golpe, falla el golpe. El asesinato, ya estaban poniendo un gobierno en Berlín a la hora que se enteran que está vivo todavía. Y claro, son ejecutados de una manera atroz, pero ya no aguantaba el ejército. Y es una pregunta que Patton no se basaron en que había sido exceso de fuerza al tratar a un inferior y con eso lo trataron de destruir. Pero eso fue muy anterior, eso fue en Italia. Sí, pero de los dos casos de que hablaba Héctor. Y los alemanes no ofrecían resistencia a Patton. En cambio, a los rusos que venían por el otro extremo, ofrecían toda la resistencia que podían. Todas sus fuerzas iban a tratar de detener a los rusos. ¿Por qué? Porque les tenían miedo. Les tenían miedo por lo que les habían hecho a los rusos en la ocupación, ¿no? Sabían que se iban a vengar o temían que se iban a vengar de una manera atroz y preferían rendirse a Estados Unidos que ser avasallados por los rusos. Entonces, como había un pacto y una reunión en Yalta y en Teherán y en otros lugares entre los aliados, quedaron en que sería la Unión Soviética quien tomara Berlín. Entonces, por eso desvían a Patton y la mandan a liberar Checoslovaquia. Y son los rusos los que toman Berlín.